Bueno, Daniel, campo y consecuencias de lo que está ocurriendo con el campo. Primero, la crisis o el conflicto con el campo fue un conflicto innecesario, ¿no? Y lo que ha hecho es distraer la energía política del gobierno y de toda la dirigencia política y, si querés, el establishment. La ha distraído de los temas, de los problemas que esta economía tenía a final del año pasado, que era una inflación relativamente alta, la necesidad de controlar el gasto público después del desenfreno de lo que había pasado el año 2007, la necesidad de corregir algunas distorsiones de precios relativos, en particular en energía, que son muy notorias. Y lo que ha pasado en un contexto extremadamente favorable para la Argentina es que, a mi juicio, por un error del gobierno, se generó un conflicto que tiene consecuencias sobre el funcionamiento de la economía, sobre la disponibilidad de dólares sobre la economía, sobre las expectativas. Entonces, en una economía que se tenía que estar preparando para disfrutar de un contexto excepcional, empezás a tener rumores de todo tipo, empezás a tener alguna pérdida de reservas del Banco Central, empezás a tener alguna tensión en los mercados financieros y en los depósitos, con suba la tasa de interés, alguna pérdida de depósitos. En general, un ambiente que se complicó. Entonces, ha habido una consecuencia. Esa consecuencia va a pegar en la actividad económica del tercer trimestre del año, ¿no? A través de tus palabras y haciendo un poco, pensando en voz alta, uno piensa, se supone que en el gobierno existe gente más o menos capacitada para manejar determinados temas y determinados rubros, sobre todo teniendo en cuenta esto que estás diciendo, que no es solamente un concepto tuyo en particular, sino que es un poco los economistas argentinos más o menos son coincidentes en algunos de los aspectos de los que has mencionado. El gobierno también tiene economistas que piensan más o menos parecido. ¿Cómo es posible que se escape y no se le dé o le preste atención en un aspecto por una cuestión estrictamente política por encima de los intereses económicos? Bueno, pero vos lo decís en tu propia pregunta. Hay una consideración política, porque si uno lo mira desde la lógica, el momento lógico para arreglar esto era después que renuncia el ministro Lustó. Ahí se pierde una gran oportunidad. Y en realidad es hasta paradojal, porque el gobierno en realidad con la resolución 64 no modificó nada. O sea, cambia, si suben mucho los precios te come menos el esquema de retenciones móviles. Entonces, si se fue el ministro que había generado el error, no corregiste el error, es que en medio como hay un contrasentido ahí, ¿no? Ahora, ¿y la influencia del dólar y el manejo del dólar tiene mucha relación con esto? No, yo creo que lo que vos generaste es un conflicto que primero tiene un costo político, y en la Argentina gobiernos que pierden poder político a veces están asociados con una situación de mayor inestabilidad económica. No quiere decir que este sea el caso, pero puede haber una asociación. Segunda cuestión, y yendo más al punto, si vos tuvieras un conflicto que se prolonga en el tiempo, vas a resentir uno de los pilares que sostiene este modelo, que es la abundancia de dólares por el lado comercial. Porque se vende menos y porque además se va a producir menos el año que viene también. Y además eso también va a impactar en los números fiscales, que no haya impactado todavía, aunque algo ya se nota en los datos últimos de recaudación, no quiere decir que no va a impactar en el futuro, porque vos en el interior empezás a percibir que empieza a haber algún problema en las ventas, ¿no? Entonces ese escenario de mayor fragilidad, si querés, política respecto a un gobierno que tenía un gran poder político, pero ahora tiene menos. Un escenario de menor disponibilidad de dólares, un escenario de algún deterioro en la situación fiscal, te complica en generarte un ruido donde no debe haber ese ruido. ¿Y qué es lo que se corrige el día que se corrija el conflicto? Igual, de todas maneras, te va a quedar una cierta fragilidad política. Entonces, con respecto a lo que había el 10 de marzo. Por lo tanto, a mí me parece que algo nos va a costar en forma más permanente. O sea, cuando vos te mandás macana, normalmente no es que corregís la macana y se acaban las consecuencias. A veces te quedan consecuencias después de pagás los costos por bastante tiempo, y algo de eso va a haber acá. Claro, ahora es tan complicado el tema porque realmente es tirar por la borda la edificación de todo un proyecto que podía ser efectivamente transportable en el tiempo o mantenerse en el tiempo, de acuerdo a lo que hemos conversado durante bastantes encuentros. Pero yo digo, en función de esto, de lo que estamos hablando, de esta proyección tan especial, pareciera que hay algo que no me cierra. Y esto tiene que ver un poco por lo que tenemos absolutamente de reservas y lo que efectivamente se está pretendiendo. O sea, el gobierno está necesitando dinero.
Si estamos amparados con reservas y tenemos un fluir y una entrada de dinero adecuada para compensar determinadas cosas, ¿por qué esta necesidad imperiosa de dinero? Lo de Chávez, 1.000 millones de bonos, etcétera, Sí, bueno, etcétera. Argentina tiene cortado el financiamiento externo por cuestiones que venían de antes del conflicto con el campo. El conflicto con el campo lo que ha hecho es agravar eso, pero vos empezás a tener dificultades para colocar bonos ya desde cuando se hace evidente la manipulación del INDEC, cuando se deterioran los números fiscales bien medidos el año pasado, ya había una dificultad. O sea, esto está en una situación que es controlable en un momento excepcional. Lo que pasa es que en lugar de dedicarnos a... Es una crisis de la abundancia, si querés, en vez de una crisis de la escasez, que son las habituales, las que uno está acostumbrado en la Argentina. Y crisis de la abundancia hay en muchos lados, no solamente acá, pero digo, uno tiene que tener, y yo creo en eso, el gobierno tiene mucha más responsabilidad que el campo. El campo estás hablando de 80 a 100 mil productores, vas a tener siempre voces exageradas o algún comentario fuera de lugar. Ahora, si desde el gobierno te acusan al sector de golpista, ¿viste? Va a ser un poquito difícil que se pueda construir un diálogo para resolver este impasse. En función de todo esto, ¿cuál es la proyección futura? Bueno, yo creo que la lógica indica que el conflicto se tiene que arreglar. Es lo mismo que estuvo en los últimos 2 meses, si querés, y no ha funcionado. Yo supongo que el conflicto se va a arreglar. Si el conflicto se arregla, vos vas a descomprimir la situación. Pero para mí te va a quedar cierta sensación de fragilidad que hasta el 10 de marzo no tenías. Y eso va a hacer que le va a costar a la economía, que va a crecer un poco menos. Pero si se arregla el conflicto ahora, digamos, me parece que podés salvar el crecimiento del año y podés tener todavía un buen 2009. Si esta cosa se prolonga por meses y meses, ahí vamos a tener problemas en la actividad del segundo semestre del año, va a tener problemas en la actividad del 2009. Pero vos estás hablando de la macro y de la micro y la gente común, el ciudadano y la inflación. ¿Cómo capean este temporal? Bueno, no le hace bien, porque vos tenés desde una parte, o sea, un problema de producción que se extiende, porque tenés el campo que no trabaja a régimen, no es que no trabaja a full. Los proveedores del campo que no trabajan a full porque el campo compra menos porque tiene más incertidumbre. Los pueblos que viven del campo, que la construcción o lo que fuere, entonces empieza a sentir un problema en el resto del funcionamiento de la economía. Y además la propia incertidumbre que le contagian a todo el resto del país. Es decir, la gente vive, el problema de la inflación no se resolvió, no es que vos vas... porque algunos han hecho la teoría de que, bueno, en el fondo por ahí es una forma de enfriar la economía, pero eso es un error también, porque una cosa es que vos frenes el crecimiento de la demanda con una política fiscal, monetaria y de ingresos coherente con ese objetivo, y otra cosa es que vos trates de inducirle terror a la gente para que compre menos, digamos, el riesgo que tenés de pasarte de rosca ahí. Y eso hay mucha literatura, no tenés una cosa que a mí se me ocurra, hay mucha literatura que te pone central el rol de las expectativas, donde la gente tiene que tratar de que esté de acuerdo con lo que vos estás instrumentando de política económica para que la actividad económica no sufra tanto y baje la inflación más rápido. Si vos lo que querés es enfriarla por generar incertidumbre, el riesgo que tenés es que la cosa te salga mal, te vayas del otro lado de donde querías venir. Entonces me parece a mí que bueno, hemos perdido 6 meses en realidad, los mejores 6 meses de cualquier mandato presidencial lo hemos perdido en un conflicto inútil. Brasil está con inflación y está pretendiendo atemperarla con algunas medidas. Sí, Nosotros también tenemos inflación. Sí. No la temperamos con ninguna medida. Por eso, este es el efecto, ¿no? O sea... Bueno, pero ahí hay un error que viene desde el momento en que Argentina empieza a tener una inflación muy alta. Eso pasa en el año 2005. Ese era el momento para matar la inflación. ¿Por qué era el momento? Porque la inflación, vos tenés, una cosa es cuando la inflación tenés un brote de inflación, pero no se mete en la cabeza de todos nosotros que tenemos inflación, porque por ahí consideramos que es un fenómeno transitorio. Cuando vos llevas 2005, 2006, 2007 y la mitad del 2008 con inflación alta, ya todos consideramos que es un fenómeno permanente. Es más difícil bajar la tasa de inflación cuando todos tenemos la expectativa de que esta es una economía de inflación alta. Entonces el error del equipo económico de aquel entonces, que te decía, bueno, hasta el 15 aguanta, acordate, la baña y 1.600 por los medios, lo estamos pagando hoy. Por supuesto que no son los únicos culpables, tener los culpables lo que siguieron después, que tampoco hicieron mucho. Hoy el problema que tiene el gobierno, que si quiere hacer una política antiinflacionaria seria para tener la inflación, digamos, en el 2010, para hacerlo con tiempo, en un dígito, y va a pagar algún costo en términos de crecimiento, de acelerar la economía, porque tenés que hacerle creer a la gente lo que la gente no te cree, entre otras cuestiones, porque además estás mintiendo el índice, con lo cual estás en una ensalada donde nadie cree nada acá. No, pero además tiene que tener consenso político. Es una cosa de sentido común. Si mintiendo a los países les fuera bien, todo el mundo mentiría masivamente, digamos. O sea, ¿por qué Venezuela mide relativamente bien la inflación? Ni los venezolanos mienten la tasa de inflación. O
Zimbabue miente la tasa de inflación. Bueno. En ese nivel estamos. En términos de calidad estadística, perdón. Siempre me acuerdo de Barrio Nuevo. Gracias, Daniel. A vos, Luis. Hasta cualquier momento.